¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos despidiendo el año y estamos abriendo las ventanas también a la temporada venidera que está a la vuelta de la esquina, ya con el inicio de la temporada en tierras australianas, también en tierras argentinas. Meses o fechas estas en las que estamos al día prácticamente de las presentaciones de los equipos, de las primeras concentraciones y sobre todo de las planificaciones de cara a la temporada a punto de comenzar, ¿no? Y la última noticia, sin duda, es una noticia, bueno, tiene sus aristas, tiene sus diferentes interpretaciones, pero en líneas generales yo me atrevería a decir que es positiva para la competición. Lo ha anunciado Jumbo-Visma, Primo de Roglic va a correr el Giro de Italia. Dicho así, es una buena noticia, al menos desde el momento en el que estamos hablando de que Remco Evenepoel, que ya anunció en su momento que estaría al frente de la carrera rosa, va a encontrar un rival con la entidad suficiente como para al menos a priori plantarle cara, ¿no? Y de alguna manera también trae consigo una serie de reflexiones, de interpretaciones, de especulaciones, ¿por qué no?, en torno a lo que sobre el papel es el foco principal de la temporada, ¿no? El duelo que Jumbo-Visma y UAE van a mantener para intentar el asalto al Tour de Francia. Es el objetivo fundamental de todos los equipos, no nos vamos a sorprender a estas alturas, ¿no? Y se quiera o no, se habían hecho muchas cábalas y lucubraciones en torno al potencial que podía exponer y podía presentar UAE en su pelea contra Jumbo-Visma, en el sentido de que UAE, el equipo de Tadej Pogačar, se ha reforzado considerablemente, con incorporaciones tan notables como la de Adam Yates, refuerzo de lujo sin duda para el Tour de Francia, o del formidable escalador australiano, gran revelación de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España, Jay Vine, el australiano, ¿no? Lo que menos se podía uno imaginar era que en la medida en que UAE se potenciaba para fortalecer el aspirantazgo de Pogačar en aras a recuperar el trono en el Tour, iba a descender o a mermar de alguna manera el potencial del equipo Jumbo, un equipo que también ha hecho incorporaciones muy notables este año, ¿no? De repente esta noticia no es que tenga que sorprender demasiado, pero abre, como digo, el interrogante de, primero, confirmar que Vingegaard no hacía falta, pero bueno, por si acaso, es el único líder del Jumbo para el Tour, y segundo, que Roglic ha aceptado un papel algo más secundario en el equipo, pero consecuente, si lo miramos bien, desde el punto de vista de una formación tan poderosa como la neerlandesa, que ha renunciado en los últimos años al Giro de Italia. No olvidemos que en las temporadas precedentes, el año pasado fue Bowmans, peleando por las victorias parciales y por la malla azul de líder de la montaña, y el año anterior incluso George Bennett. El caso es que con un potencial tan formidable sorprendió un poco que Jumbo dejara en un segundo plano una carrera tan importante como es el Giro. La elección de Primo Roglic despeja ese interrogante, pero abre las especulaciones en torno a si el corredor esloveno acepta de muy buen grado o no esa decisión de su equipo, o si de hecho corresponde a su objetivo de dejar un poco al lado el Tour de Francia y centrar su atención en una prueba del realce del Giro de Italia para adornar aún más ese palmarés importante ya con sus 3 victorias de etapa en la Vuelta a España. Es una decisión de Primo Roglic, es una decisión del equipo, es una decisión conjunta, tanto da. Lo cierto es que se ha tomado y que por ahí Jumbo va a poder hacer frente a esos objetivos que no sean solo el Tour de Francia, el Giro de Italia, luego cuando llegue también la Vuelta a España, y no hablo ya de las clásicas con Van Aert, con Van Barle y compañía, para tratar de pelear por ese objetivo. Bueno, nos queda también la confirmación de que en el Giro va a haber un gran duelo y en el Tour otro. Y yo creo que eso a priori al menos es un pronunciamiento ya bastante optimista de cara a lo que va a dar la temporada, ¿no? Saber que en el Giro de Italia van a estar Remco Evenepoel frente a Primo Roglic es una garantía para una carrera que había perdido potencial, al menos en lo que a participación se refiere en los últimos años. Eran escasas las figuras que acudían al Giro, no nos engañemos, y de repente la Corsa Rosa ha hecho un esfuerzo económico, quiero entender, también importante para tener a 2 figuras de tal pedigrí, de tal categoría, ¿no? Y por otra parte, en el Tour de Francia, pues las expectativas siguen abiertas porque a priori, ya veremos, la temporada irá poniendo a cada uno en su sitio. Está claro que el año 2023 es el de la revancha de Pogačar ante Jonas Vingegaard.
El líder destronado, de alguna manera, Pogačar, se vio el año pasado seriamente perjudicado por, no sé si decir la endeblez del equipo del UAE o el enorme potencial de un equipo como Jumbo, que era capaz de presentar a dos líderes, a priori, como eran Vingegaard y el propio Roglic, ¿no? Yo creo que ahí por lo menos la buena noticia es que las fuerzas se igualan. Es decir, que si de un lado Jumbo va a perder a una pieza tan importante como fue Roglic, también en el desenlace, no lo olvidemos, de la etapa reina del año pasado con el Granón, el Galibier, y de otro lado que UAE se ha potenciado enormemente con la incorporación de esos dos mencionados corredores. Adam Yates, que viene de Ineos, que es sin duda una garantía también en la alta montaña y sobre todo si adopta ese papel de lugarteniente de lujo, y de otro lado también Jay Vine, ¿no? Y ahí parece que las fuerzas al menos se igualan y creo por eso que esa es la noticia verdaderamente relevante e importante de este anuncio por parte de Jumbo de que el esloveno esté en el Giro de Italia y no en el Tour. Se equilibran las fuerzas y eso es bueno, porque no creo que nadie se atreva a decir ahora mismo que Vingegaard es superior a Pogačar. Lo demostró el año pasado. El año anterior, con su segundo puesto, el joven corredor danés también había exhibido unas condiciones muy apropiadas para una prueba de esta categoría. Pero sí nos queda, o al menos a mí me dejó el año pasado la percepción de que Jumbo había ganado a UAE, más que Pogačar hubiera perdido, hubiera cedido ante Vingegaard. Y se abre ese escenario, cuanto menos atractivo, que invita a pensar que Pogačar puede revalidar, puede recuperar el trono perdido el pasado año. Por eso digo que la noticia, que puede tener diferentes interpretaciones a priori de cara al aficionado al ciclismo, es una noticia fantástica. Amén de que después la temporada no va a ser solo el Tour de Francia. La temporada va a presentar el aliciente de las grandes clásicas, viendo cómo, por ejemplo, Jumbo incorpora al ganador de la Paris-Roubaix del año pasado, Dylan van Baarle, o viendo cómo UAE va a contar con un corredor de las características de Pogačar, que está sobradamente preparado, ya ha anunciado que uno de sus objetivos va a ser el Tour de Flandes, además de Tim Wellens, consumado especialista en las pruebas de un día y en las grandes clásicas del calendario internacional. Es decir, por ahí, y no pretendo ni mucho menos dejar en un segundo plano la figura de Ineos o del Bora, etc., el panorama que se presenta a priori, ahora todavía en diciembre, ya muy próximos a comenzar la temporada, es alentador. Es esperanzador y da pie a múltiples escenarios, a diferentes cábalas y sobre todo a claros objetivos. Para UAE, la llegada de los refuerzos importantes que se han producido este año significa afrontar un calendario completo, en el que no olvidemos hay que incluir a Joao Almeida, que será una de las piezas importantes para el Giro de Italia, y al joven Juan Ayuso, que ya reivindicado su categoría como para ser líder del equipo a pesar de su juventud en la Vuelta Ciclista de España. Y eso hace que si hasta el momento teníamos el foco puesto en el Tour, en la Vuelta y en las grandes clásicas, Jumbo tiene ahí a Van Aert evidentemente como estrella súper especial. De otro lado nos estamos encontrando con que el Giro de Italia, que esa es la mejor noticia, abre un poco las ventanas. Es verdad que va a haber alguna ausencia por lo que hace la afición española de Mikel Landa y de Pello Bilbao, fundamentalmente porque Movistar acudirá siempre pues, con un equipo menor. El objetivo de Movistar, no hay que descubrirlo a estas alturas, en su condición de equipo español va a poner los huevos en la cesta de la Vuelta Ciclista a España con Enric Mas y tiene la obligación de ponerlos también con el propio corredor en el Tour de Francia, ¿no? Pero el Giro era una prueba que estaba ahí un poco cogida entre alfileres y muy dependiente de su participación. Está claro que es una carrera de enjundia, de verdadera categoría y de muchísimo nivel, pero la participación de los últimos años no estaba acorde con la categoría y con el historial de la prueba. Y ahora, en el Giro de Italia, ya se ha confirmado primero el duelo espectacular entre Evenepoel y Primo Roglic. Y después sería conveniente no olvidarnos de la baraja de nombres importantes que van a estar ahí, empezando por Geraint Thomas, que estará al frente con el joven Aresman del equipo de Ineos. Ahí tenemos al Bora, que volverá a apuntar al ruso Blasov, que ya ha demostrado que está en condiciones de pelear con más grandes. Bahrein va a presentar en las filas
como jefe de filas en el equipo a Jack Hayes, el corredor australiano, y en fin, otros muchos nombres que irán llegando y que van a conseguir una participación, yo creo que lo suficientemente interesante como para que veamos la carrera que todo el mundo quiere, una carrera acorde con la categoría, repito, y con el historial del Giro de Italia. Y esa es la interpretación que se puede hacer así a vuela pluma, ¿no? A vuela micrófono, como queramos decirlo, de la noticia adelantada en la presentación del Jumbo-Visma de que Primo Roglic va a correr el Giro de Italia y no lo va a hacer en el Tour. Nos queda, al menos me queda a mí, que siento una verdadera admiración por el corredor esloveno, la duda y el interrogante de si está de esta manera diciendo adiós a sus aspiraciones de ganar el Tour de Francia, porque resulta duro. He comparado en muchas ocasiones a Primo Roglic con Tony Rominger, corredor excepcional que también consiguió sus 3 victorias en la Vuelta Ciclista a España, pero que se quedó cerquita, impedido por un gran Miguel Indurain de conseguir la victoria en el Tour. Y no podemos obviar que Rominger, como Roglic, son corredores de la categoría suficiente para conseguir la victoria en la Gran Ronda francesa, pero en el ciclismo ocurre que no solo cuentan los méritos, o las capacidades o la fortaleza de uno, sino los rivales que en un momento determinado se encuentra cada corredor en sus respectivas carreras. Sí da una cierta pena pensar que Primo Roglic, ya metido en años, aunque ha renovado su contrato, recordemos, hasta 2025, creo recordar que fue, pone de momento el objetivo en el Giro de Italia, pero no significa que obligatoriamente esté renunciando a un futuro del Tour de Francia. Sí da la sensación de que a medida que van pasando los años, las temporadas, en su caso, van pesando. Y sería una pena, a mí me lo parece al menos, que un corredor que tiene tanto nivel, que tiene tanta categoría, que ha demostrado siempre ese amor propio tan particular, se quede sin una nueva opción en el Tour de Francia. Ese Tour que tuvo hace 3 años al alcance de la mano, aquel día fatídico de la cronoescalada a la plancha de Bellefilles, y que de momento este año parece que se le va a escapar. No es de descartar, a pesar de que se haya dicho en un principio que el objetivo sea el Giro de Italia, y es verdad, que a última hora, y dependiendo de cómo vayan las cosas en el Giro, Primo Roglic pudiera comparecer en el Tour de Francia. Vingegaard tiene un equipazo, con gente como Kuss, con gente como Crossboy, con gente como el propio Tobias Foss, los veteranos, Essing, Omen, el propio Bowmans, una guardia pretoriana al servicio, única y exclusivamente de Vingegaard. Pero no es menos cierto que una de las bazas más poderosas que tenía Jumbo, y así lo puso de manifiesto el año pasado, era la opción de jugar una segunda carta con Primo Roglic, cosa que a priori al menos este año ya no va a poder hacer, incluso aunque llegara a participar en el Tour de Francia. Es muy difícil en los tiempos actuales enlazar con aspiraciones de conseguir la victoria final 2 carreras de esa categoría, ¿no? Y de santidad. Vamos a ver lo que ocurre, vamos a ir viviéndolo día a día, carrera a carrera, porque evidentemente una cosa son las programaciones, los planteamientos que se pueden hacer de cara a la temporada, y otra cosa es cómo viene luego el circo. Caídas, lesiones, enfermedades, ausencias pueden variar un poco el curso de los acontecimientos, o al menos el curso de lo planificado en estos instantes. Así que vayamos paso a paso, dejémonos acariciar por estas noticias que de alguna manera van también generando ese caldo de cultivo necesario como para que el aficionado le preste toda la atención, y disfrutemos en el ínterin de lo que nos toca vivir. Y en este caso, lo que nos toca vivir antes de que se levante el telón de la temporada son las fechas navideñas. Y por eso desde aquí vaya nuestra felicitación para todos y nuestro deseo de que paséis unos hermosos días. Ya nos veremos.